En el béisbol, ganar la Serie Mundial es el punto cumbre de la carrera de un jugador. Aquí nacen leyendas y se cimentan legados. A lo largo de la historia de las mayores, hemos sido testigos de jugadores descomunales que dominaron eras completas, ganaron decenas de premios individuales y reescribieron los libros de récords. Sin embargo, el trofeo supremo del juego les fue esquivo una y otra vez. Colapsos insólitos en la novena entrada, tragedias desgarradoras en séptimos juegos y la sombra de antiguas maldiciones impidieron que estos gigantes del diamante lograran alzar un título. Para esta lista nos enfocaremos exclusivamente en jugadores de posición, dejando fuera a los lanzadores para evaluar a los nombres más temidos e históricos que jamás pudieron colocarse un anillo de Serie Mundial. Estos son los 10 mejores jugadores de posición en la historia del béisbol que se retiraron con las manos vacías. Abrimos este conteo en el puesto 10 con una auténtica máquina del contacto, el panameño Rod Carew. En 19 temporadas en las Grandes Ligas registró un promedio de bateo de 328, 3.053 hits, un OBP de 393, 92 cuadrangulares, 1.015 carreras impulsadas, 353 bases robadas, 445 dobles, un OPS de 822 y un WAR acumulado de 81,2. Carew fue un pelotero atípico para su época. A pesar de no ser un slugger ni destacar por el poder de cuadrangulares, fue líder de WAR en la Liga Americana en 3 temporadas distintas. En 1977 se coronó merecidamente como el jugador más valioso, tras coquetear con la gloria e impactar a todos bateando para un astronómico 388 de promedio. Convirtió el arte de poner la bola en juego en una ciencia exacta, respaldado por 7 títulos de bateo y 18 convocatorias consecutivas al Juego de Estrellas. Sin embargo, ni todo su dominio en el plato bastó para llegar a la cima colectiva. Rod Carew jamás disputó un solo juego de Serie Mundial, cayendo eliminado en las 4 series de campeonato que jugó con Minnesota y Los Ángeles. En el puesto 9 encontramos al legendario Mr. Cobb, Ernie Banks. En 19 campañas en las Grandes Ligas, dejó un promedio de bateo de 274, 2.583 hits, un OBP de 330, 512 cuadrangulares, 1.636 carreras impulsadas, 407 dobles, un OPS de 831 WAR, acumulado de 67,8. Banks es una figura icónica de Chicago y miembro del Salón de la Fama, respaldado por 14 selecciones al Juego de Estrellas y 2 premios al jugador más valioso de forma consecutiva en 1958 y 1959. Durante su pico fue uno de los bateadores de poder más temidos de todo el béisbol. Sin embargo, su sequía colectiva es una de las más impactantes en la historia del deporte. A pesar de su grandeza individual, Banks ostenta la trágica marca de haber jugado 2.528 partidos a lo largo de 19 años sin haber disputado un solo juego de postemporada. Un gigante del juego que jamás tuvo la oportunidad de batallar en el escenario de octubre. En el puesto 8 encontramos a la leyenda absoluta de los cerveceros de Milwaukee, Robin Yount. En 20 temporadas en las mayores registró un promedio de bateo de 285, 3.142 hits, un OBP de 342, 251 jonrones, 1.406 carreras impulsadas, 271 bases robadas, 583 dobles, un OPS de 788 y un WAR acumulado de 77,4. Yount fue un pelotero excepcionalmente versátil, dinámico y duradero. Destacó por ser uno de los pocos en la historia en ganar el premio al jugador más valioso en 2 posiciones distintas. Primero, como campo corto en 1982 y luego como jardinero central en 1989, sumando además 3 selecciones al Juego de Estrellas. A pesar de sobrepasar la mítica barrera de los 3.000 imparables, la gloria del título le fue esquiva. Su única oportunidad dorada llegó en la Serie Mundial de 1982. Donde bateó para un monstruoso promedio de 414 en el Clásico de Otoño, pero sus cerveceros terminaron cayendo en 7 dramáticos partidos ante los Cardenales de San Luis. Yount jamás volvió al escenario de octubre y se retiró sin poder coronarse campeón.
En el puesto 7 se ubica uno de los antesalistas más espectaculares en la historia del juego, el dominicano Adrián Beltré. En 21 temporadas en las mayores registró un promedio de bateo de 286, 3.166 hits, un OBP de 339, 477 jonrones, 1.707 carreras impulsadas, 636 dobles, un OPS de 819 y un impresionante WAR acumulado de 93,7. Durante gran parte de su trayectoria, Beltré fue un pelotero profundamente subestimado. No fue sino hasta la etapa final de su carrera que el mundo del béisbol terminó de dimensionar su verdadero valor en el terreno. No solo superó los 3.000 imparables, sino que redefinió la excelencia defensiva en la esquina caliente con 5 guantes de oro. Ese rendimiento silencioso pero histórico lo llevó directo al Salón de la Fama. Sin embargo, el anillo de campeón se le escurrió entre los dedos. La herida más profunda ocurrió en la Serie Mundial de 2011 con los Rangers de Texas, cuando estuvieron a tan solo un strike de ganar el título en 2 ocasiones distintas durante aquel fatídico Juego 6 contra San Luis. Beltré jamás volvió a estar tan cerca y se retiró como una leyenda inmortal sin corona. En el puesto 6 viajamos a los orígenes del béisbol para recordar a uno de los bateadores más puros y dominantes de todos los tiempos, Nap Lajoie. En 21 temporadas en las mayores registró un promedio de bateo de 338, 3.243 hits, un OBP de 380, 82 jonrones, 1.599 carreras impulsadas, 380 bases robadas, 657 dobles, un OPS de 846 y un colosal WAR acumulado de 108,7. El béisbol era radicalmente diferente en su época, dominado por la era de la bola muerta, lo que hace su dominio aún más asombroso. En 1901 conquistó la Triple Corona tras registrar un astronómico promedio de bateo de 426, 125 carreras impulsadas y apenas 14 jonrones, cifra que en ese entonces bastó para liderar el circuito. Ese promedio de 426 se mantiene hasta el día de hoy como el récord más alto en una sola temporada en la historia de la Liga Americana. Su impacto en Cleveland fue tan monumental que la franquicia llegó a cambiar su nombre a los Naps en su honor. Sin embargo, a pesar de su abrumadora grandeza individual y de superar los 100 puntos de WAR, la gloria del campeonato jamás tocó a su puerta. En 21 años de trayectoria, Lajoie jamás disputó un solo juego de Serie Mundial, retirándose como una leyenda inmortal sin anillo. En el puesto 5, abrimos el top 5 con la leyenda eterna de los Medias Rojas de Boston, Carl Yastrzemski. En 23 temporadas en las mayores registró un promedio de bateo de 285, 3.419 hits, un OBP de 379, 452 jonrones, 1.844 carreras impulsadas, 646 dobles, un OPS de 841 y un WAR acumulado de 96,5. Conocido por todos como Jazz, tuvo sobre sus hombros la monumental tarea de llenar el vacío dejado por Ted Williams en el jardín izquierdo del Fenway Park, y lo hizo de forma brillante. En 1967 tuvo una de las mejores temporadas individuales de la historia, conquistando la Triple Corona y el premio al jugador más valioso, además de sumar 18 selecciones al Juego de Estrellas y 7 guantes de oro a lo largo de su legendaria carrera. Sin embargo, la historia de Yastrzemski con el campeonato es una amarga tragedia en 2 capítulos. Llevó a Boston a 2 series mundiales, en 1967 y 1975, pero en ambas ocasiones cayeron desgarradoramente en el decisivo 7º juego. La herida más profunda ocurrió en 1975 ante Cincinnati. Boston ganaba el 7º juego en casa 3-0, pero permitieron el empate en el 7º episodio y la carrera de la derrota en la 9ª entrada, perdiendo de manera insólita y alimentando como nunca la leyenda de la maldición del bambino. Jazz se retiró tras más de 2 décadas en el terreno sin poder romper ese hechizo ni alzar un anillo. En el puesto 4 encontramos a una de las figuras más carismáticas, perfeccionistas y dominantes en la historia del deporte, Ken Griffey Jr.
En 22 temporadas en las mayores, registró un promedio de bateo de 284, 2.780 hits, un OBP de 370, 630 jonrones, 1.836 carreras impulsadas, 524 dobles, un OPS de 907 y un WAR acumulado de 83,8. Con su swing zurdo considerado el más hermoso de todos los tiempos y su inolvidable gorra hacia atrás, The Kid definió a toda una generación en los años 90. Ganó el premio al jugador más valioso. En 1997 fue seleccionado a 13 Juegos de Estrellas y conquistó 10 guantes de oro consecutivos en el jardín central con atrapadas espectaculares que desafiaban a la gravedad. Sin embargo, a pesar de su estatus de superestrella global y su impacto cultural, la gloria de la Serie Mundial nunca estuvo en su camino. Griffey jamás llegó a disputar ni un solo juego del Clásico de Otoño, pasando sus mejores años en Seattle, donde se quedó en la serie de campeonato de 1995 y 1997, retirándose como uno de los bateadores más puros y queridos del juego sin una sortija de campeón. En el puesto 3 se ubica uno de los bateadores más temibles, competitivos e implacables que jamás han pisado un diamante, Ty Cobb. En 24 temporadas en las mayores registró un promedio de bateo de 366, 4.189 hits, un OBP de 433, 117 jonrones, 1.944 carreras impulsadas, 897 bases robadas, 724 dobles, un OPS de 944 y un colosal WAR acumulado de 149,8. Cobb dominó el béisbol a su antojo a principios del siglo XX. Su promedio de bateo de 366 de por vida se mantiene hasta el día de hoy como el récord absoluto en la historia de las grandes ligas. Fue 12 veces campeón de bateo, un récord monumental e intocable que parece que se quedará de por vida. En 1909 conquistó la triple corona de bateo, liderando el circuito con 9 jonrones, una cifra que hoy podría parecer reducida, pero que en esa época representaba la élite absoluta del poder y refleja el drástico contraste del juego en la era de la bola muerta. Además, en 1911 se convirtió en el primer jugador más valioso de la historia y fue uno de los 5 miembros inaugurales del Salón de la Fama. Sin embargo, a pesar de su ferocidad en el terreno y sus números sobrehumanos, la gloria colectiva le negó la cima. Llevó a los Tigres de Detroit a 3 series mundiales consecutivas entre 1907 y 1909, pero las perdió todas, las 2 primeras ante los Cachorros de Chicago y la última tras ser aplastados 8-0 en el 7º juego contra los Piratas de Pittsburgh. Cobb jamás volvió a disputar un Clásico de Otoño, retirándose tras más de 2 décadas como el bateador más temible de la historia sin un anillo de campeón. En el puesto 2 encontramos al bateador más puro que jamás haya visto el béisbol, Ted Williams. En 19 temporadas en las mayores registró un promedio de bateo de 344, 2.654 hits, un astronómico OBP de 482, el más alto en toda la historia del béisbol, 521 jonrones, 1.839 carreras impulsadas, 525 dobles, un OPS de 1,116 y un WAR acumulado de 121,7. Williams convirtió el arte de batear en una ciencia exacta. Es hasta el día de hoy el último pelotero en superar los 400 de promedio en una sola temporada, cuando en 1941 bateó para un legendario 406. Conquistó 2 triple coronas, 6 títulos de bateo y 2 premios al jugador más valioso, una cifra de galardones que irónicamente no le hace justicia a su carrera, pues en ninguno de sus años de triple corona le otorgaron el MVP. Sus números son aún más alucinantes si consideramos que se perdió 3 temporadas completas en el pico de su carrera, entre los 24 y los 26 años, por servir como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la gloria colectiva jamás tocó a su puerta. Su única oportunidad llegó en la Serie Mundial de 1946 ante San Luis, en un dramático 7º juego donde Boston vino de atrás para empatar 3-3 en la 8ª entrada, teniendo todo el momentum. Pero los Cardenales anotaron la carrera definitiva en ese mismo episodio para ganar 4-3, exactamente el mismo marcador y la misma tragedia
que volverían a sufrir años después con Jastrzębski reavivando los fantasmas de la maldición del Bambino. The Splendid Splinter se retiró como la figura más gigante de su época sin un anillo de campeón. En la cima de nuestra lista, el puesto número 1 le pertenece al jugador más temido y dominante de todos los tiempos, Barry Bonds. En 22 temporadas en las mayores, registró un promedio de bateo de 298, 2.935 hits, un OBP de 444, 762 jonrones, 1.996 carreras impulsadas, 514 bases robadas, 601 dobles, un astronómico OPS de 1,051 y un gigantesco WAR acumulado de 162,8, el más alto para un jugador de posición en la era moderna. Bond reescribió los libros de historia y llevó el arte de batear a dimensiones nunca antes vistas. Es el líder absoluto de todos los tiempos en jonrones, con 762, tiene el récord de más cuadrangulares en una sola temporada con 73 en 2001 y acumuló la impresionante cifra de 7 premios al jugador más valioso, además de 8 guantes de oro y 14 selecciones al Juego de Estrellas. Su impacto infundía tal terror que los rivales preferían darle bases por bolas intencionales, incluso con las bases llenas. Sin embargo, ni su descomunal dominio individual, ni su estatus de fuerza de la naturaleza pudieron entregarle una sortija de campeón. Su momento más cercano ocurrió en la Serie Mundial de 2002 con los Gigantes de San Francisco, donde Bonds tuvo una actuación salvaje bateando para 471 con 4 jonrones. San Francisco ganaba 5-0 en la séptima entrada del sexto juego, estando a solo 8 outs de coronarse. Ya se sentían campeones, pero en una debacle histórica, los Gigantes permitieron 3 carreras en el séptimo episodio y 3 más en el octavo, perdiendo de manera insólita un juego que tenían en el bolsillo. Tras ese golpe devastador, el séptimo juego fue historia y Anaheim se quedó con el título. Barry Bonds se retiró como el rey supremo de las estadísticas, pero como la figura más grande en la historia del béisbol en quedarse sin un anillo de Serie Mundial. Diez carreras legendarias, miles de batazos e imborrables momentos de grandeza que, sin embargo, se quedaron sin la máxima recompensa del deporte. Historias como las de esta lista nos recuerdan que el béisbol es el deporte colectivo por excelencia. Ningún promedio de bateo astronómico, ningún jonrón descomunal, ni ningún premio MVP puede ganar un título por sí solo si la suerte, el picheo o el destino deciden darle la espalda al equipo en el momento decisivo. La grandeza de estos hombres es indiscutible, pero el anillo de Serie Mundial permanecerá para siempre como la gran asignatura pendiente de sus legados. Ahora quiero conocer tu opinión. De esta lista de gigantes, ¿cuál es para ti el caso más injusto o desgarrador de todos? ¿A quién agregarías o quitarías de este top 10? Te leo en los comentarios.